dones que ya fuimos escuchando y aún lo que vamos a seguir escuchando, producen en nosotros efectos diferentes. El don de fortaleza es como la aguja de la balanza que va indicando para qué lado estamos. Si estamos del lado de la gracia, si estamos en el camino de Jesús, si estamos haciendo nuestras opciones correctas o si estamos en el lado de la desgracia, que estamos caminando por un camino espinoso que nos lleva a la perdición. Entonces, cada uno de los dones tiene una gran importancia en nuestras vidas, pero todos son una unidad que se complementan. Todos son necesarios y se van uniendo unos con otros. Seguramente ustedes ya habrán escuchado hablar muchas veces del don de fortaleza, pero en esta ocasión, esta fortaleza que necesitamos este tiempo es diferente, porque en este tiempo de pandemia necesitamos una fortaleza diferente. Fíjense ustedes que esta pandemia nos trajo un montón de cambios en nuestras vidas. Lo primero que hizo fue igualarnos a todos, porque le pasó a todo el mundo, a todas las razas, a todas las religiones. O sea que esta pandemia nos igualó a la humanidad completa. Pero también a través de esta pandemia nos dijeron muchas cosas. Lo primero que nos dijeron es quédate en casa. Y tenemos que saber que todo lo que nos acontece a nosotros es porque Dios lo permite. Entonces Dios también está queriendo hacer transformaciones en nuestras vidas. Dios también está queriendo hacer transformaciones en nuestra casa. Dios está queriendo hacer cambios en nuestra vida familiar. Acuérdense que tenemos en esta iglesia doméstica que es nuestro hogar, los frutos que se producen aquí son los que van a ser los hombres del mañana. Por eso Dios está muy interesado por lo que pasa en nuestra casa. Y aquí les voy a contar mi testimonio. Yo cuando comenzó esta pandemia estaba re feliz porque quédate en casa, no tenés que ir a trabajar, un montón de cosas que tenía que hacer antes, que eran responsabilidades, que eran obligaciones, que tenía que cumplir. De repente me relajé, me tranquilicé. Pero pasó el tiempo y verdaderamente empecé a sentir un montón de cuestiones, aburrimiento, empecé a sentir, o sea, ya nos veíamos con Isma todos los días la cara, empecé a sentir tristeza, empecé a sentir miedo, porque veía la televisión, los muertos. Entonces esta pandemia empezó a mostrarme en mí otra vez esas debilidades que yo aparentemente las tenía superadas. Entonces me di cuenta que me estaba oxidando, que en vez de estar avanzando, estaba retrocediendo. Porque fíjense ustedes que cuando estamos en actividad, nos vamos a la misa, nos vamos a la iglesia, nos vamos al grupo, nos vamos al trabajo, etcétera, etcétera, estamos en movimiento y parecería que todo está bien. Ni siquiera nos detenemos. Y otra de las cosas que nos trajo esta pandemia es detente, quédate quieto, espera, mira. Esta pandemia, hoy decíamos que íbamos a hacer una cosa y mañana nos cambiaba, porque verdaderamente creímos que íbamos a estar 2 semanas nomás encerrados y al final ya hace más de 1 año y medio y seguimos encerrados. Entonces, Dios también nos quiso decir, detenete, fíjate,
analiza tu vida, busca tu interioridad. Otra de las cosas que esta pandemia nos trajo a relucir es dónde está nuestro corazón, dónde tenemos puesta nuestra confianza, en qué estamos creyendo y en qué no estamos gastando la vida. Porque nos dimos cuenta que este virus nos agarraba y a muchos en 2 o 3 días los llevó sin poder hacer nada. No había plata que podía utilizarse. Es como que de repente nuestra vida estaba en peligro. Y verdaderamente yo empecé a sentir miedo a la muerte. Y también me pasaron otras cosas, como por ejemplo la muerte de mi papá, que destruyó mi corazón porque mi papá era muy importante en mi vida. Y todo en este encierro, sin poder compartir con mucha gente que eran mis allegados. No podía reunirme con mis amigos, no podía orar en comunidad. Realmente me di cuenta que mi corazón se empezó a enfriar. Y empiezan a venir las tormentas, porque uno empieza a decir, pero ¿qué es lo que hice de mi vida? Tanto tiempo acá en la renovación y resulta que yo me siento que como que no hice nada, como que no crecí. O sea, es como que Satanás nos empieza a jugar en la razón. Nos empieza a debilitar nuestra relación con Dios. Entonces dije, un día estaba tan desolada, tan angustiada, y le dije, Jesús, yo no puedo seguir así. ¿Qué me está pasando? Entonces sentí muy fuerte en mi corazón como una profecía. Si querés sobrevivir a este tiempo, tenés que volver al principio, a los fundamentos, a reconstituir tus raíces en la palabra de Dios, en tu devoción. Es como que volver a alimentar esa fe que una vez descubrí. Y me acordé de ese primer encuentro con el Señor. Tal vez cada uno de ustedes, si se pone a pensar en este momento, se acuerda que éramos capaces de salir por la calle a gritar gloria a Dios, a evangelizar a todo el mundo. Y nuestras conversaciones entre amigos eran de Dios, eran de la palabra de Dios. ¿Qué hizo el Señor en tu vida? Y después el tiempo pasó y nuestras conversaciones hoy son: ¿cuántos muertos hay? ¿Cuántos infectados? Es como que nuestra mente se llena de otras informaciones. Fíjense que a este virus le pusimos corona. Y discípulos del Señor, nosotros sabemos que el único que tiene corona es Jesucristo. Es el Señor de la vida, es Dios nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Padre. Así que dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy parada? Tengo que volver a empezar. Tengo que tener un cambio radical en mi vida. Evidentemente lo que estoy haciendo no está dando los frutos que Dios está esperando en mi vida. Y fíjense, algo que nosotros nunca podíamos hacer en casa porque no coincidíamos en los horarios, porque no teníamos tiempo, era rezar el rosario. Y empezamos a rezar el rosario porque, o sea, verdaderamente vivíamos un momento dramático. Mi hijo no quería salir, teníamos miedo del contagio, todo el día encerrados. Entonces empezamos a rezar el rosario y es como que empezamos a tener nuevas fuerzas, nuevos sentimientos. Y entonces
experimentamos con Ismael esta gracia de descubrir que solamente Dios basta. Y fíjense ustedes que cuando recién entramos en el camino del Señor, éramos como niños. Y descubrí algo. Dicen que los bebés, cuando nacen, no tienen desarrollado totalmente el cerebro. Y cuando el papá le mira, cuando la mamá le mira, vieron que cuando la mamá le alimenta, le mira al bebé, le reconoce. Esos cables que tenemos en el cerebro se unen y desarrollan la capacidad de amar del bebé, su seguridad, desarrolla en él su afectividad. Por eso es muy importante que el papá lo mire, o sea, por ahí si tenemos la oportunidad de que alguien nos acompañe en ese momento, nos aconsejan de que cuando alimentemos estemos tranquilos y lo miremos al bebé. Fíjense nosotros que somos padres, que somos malos, sabemos dar cosas buenas y transformamos la vida de nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, si nosotros nos ponemos cara a cara con Él, va a transformar nuestra vida? Entonces descubrí que estar en presencia de Dios no tiene que ser tanto con esfuerzos, con sacrificios, sino mirar cara a cara. Buscar en nosotros su palabra, que esa palabra nos guíe, nos conduzca. Qué importante que es para nosotros dejarnos conducir por el Espíritu. Otra cosa que les quiero contar es de que Jesús era judío y Jesús no renegó de su raza. Jesús vino a lo suyo y mejoró, porque los judíos tenían una disciplina, una conducta. Y cuando los pequeños judíos de 5 años aproximadamente se van con un maestro para que les enseñe la Torá, para que les enseñe la religión, y ellos van aprendiendo por memorización y también por identificación, o sea, por imitación a su maestro, van aprendiendo cómo conducirse en las sinagogas. Y así nosotros, uno de los maestros que conocemos famoso, Gamaliel, sin embargo, estos chicos en su adolescencia vuelven a la escuela, siguen en su juventud. Pero hay otros que pasado esa edad de niños, les cuesta mucho aprender. Es más, no aprenden mucho. Entonces les aconsejan que se vayan a trabajar con sus padres. Les dicen que se vayan a hacer las labores de su padre. Y Pedro y todos los discípulos a los que llamó Jesús estaban pescando, estaban haciendo la labor de sus padres. Quiere decir que ellos no eran con muchas luces. Sin embargo, a ellos Jesús los escogió. Y yo me alegraba porque yo decía, también nosotros somos sus discípulos. Nosotros también somos los seguidores de Jesús. Y hoy Jesús no solamente nos pide a nosotros que sepamos de Él. Hoy solamente Jesús no nos pide que hablemos de Él, sino que seamos como Él. Que podamos imprimir en nuestro corazón lo que es Él y podemos darnos a los demás. Fíjense ustedes que este es un tiempo donde la humanidad está muy fría, donde la humanidad tiene otros caminos que el camino de Dios. Y nosotros tenemos que
buscar traerlos hacia la gracia de Dios para que ellos puedan encontrarse con el Señor. Este don de la fortaleza es el que desarrolla en nosotros la fe para que podamos seguir a Jesús, para que podamos soportar la cruz que nos ha tocado. Porque en verdad nosotros anhelamos ser como Jesús. Por ahí nos cuesta mucho, por ahí nos vamos por las ramas, pero la voluntad del Padre es que nosotros seamos y hagamos las mismas cosas que su Hijo, que nuestro hermano. Y hace poco en la palabra de Dios nos decían, los llamo amigos, porque Jesús quiere que hagamos las mismas cosas que Él. Fíjense ustedes que este don de fortaleza nos ayuda a soportar la incomprensión de quienes descalifican las bienaventuranzas, los que critican el Evangelio y los que intentan instaurar otros dioses que no es el Jesús nuestro Salvador. Intenta que sigamos otros criterios del mundo y atentan contra nuestra fe. Pero es necesario que nosotros, con esa fe que Dios nos dio, desarrollemos el amor. Porque verdaderamente lo más valioso que Dios nos dio es su amor. Su amor nos acompañará siempre. Su amor es fortaleza en nuestra vida. Y esa fe que nos regala Jesús es la que nos va a dar la fortaleza. Y esa fortaleza es la que va a aumentar nuestra fe. Quiero compartir con ustedes en Hebreos 11, versículo 11, capítulo 30. Dice lo siguiente: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de dar la vuelta alrededor durante 7 días. Oh casualidad, 7 son los dones. Estamos haciendo la novena del Espíritu Santo. Ayer decían, vamos a construir las murallas de protección para la comunidad de Catedral. Pero muchas veces las murallas que están rotas, están agrietadas, están destruidas. Por eso es necesario que para construir la muralla que Dios quiere que construyamos en nuestra vida, tengamos que echar esa vieja muralla, lo que no sirve, desechar de nuestras vidas. Porque verdaderamente Dios quiere ser fuerte en nosotros. Y hay 3 cosas fundamentales que Dios nos quiere regalar en este tiempo. De hecho, lo primero es su gracia. Hemos encontrado gracia en Dios. Por eso nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso nos llama discípulos, por eso nos llama amigos, por eso nos llama quiero estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Quiero hacer en ustedes el sueño de Dios. También otro nivel es el favor de Dios. Es lo que Dios hace en nosotros a través de su Espíritu Santo. Las transformaciones que necesitamos para seguir caminando en este camino. Es lo que Dios quiere construir en nosotros. Y el tercer nivel es la gloria de Dios. Es caminar esta vida que nos toca vivir con Jesús. Es caminar de la mano de Dios. Es caminar seguros que nada nos va a pasar, nada que Dios no quiera, porque Él es el Dios poderoso, omnipotente, misericordioso. Está interesado por mi bienestar y mi felicidad. Está interesado para que
a través de ese don que es la fortaleza, sigamos caminando y fortaleciendo en su camino. Fíjense ustedes que Jesús vino en un momento donde la iglesia estaba totalmente destruida, donde en el templo se comercializaba con las ofrendas, donde los sacerdotes estaban en otra sintonía, no en la sintonía de Jesucristo. Y Él destruyó el templo y en 3 días lo constituyó. Tal vez Él está queriendo hacer en este tiempo, en esta pandemia, lo mismo. Porque cuando parece que todo está mal, ¿cuántas veces no escuchamos decir que la renovación se va a terminar, que la iglesia se está destruyendo, que ya va a terminar la fe? Sin embargo, vemos que Dios está haciendo grandes cosas. Aunque aparentemente en este momento lo que sintamos es el silencio de Dios. Sin embargo, Dios está fortaleciendo nuestras vidas porque quiere ayudarnos a dar un paso más. Amén. Gloria a Dios.